La Edad Media es conocida como una época de contrastes extremos. Mientras los reinos se expandían, las catedrales se elevaban hacia el cielo, y el arte florecía en formas que aún hoy nos asombran, la vida cotidiana de las personas de a pie podía ser brutal. Uno de los aspectos más oscuros de esta era son las mazmorras, verdaderos símbolos del sufrimiento humano y de la crueldad institucionalizada. En este recorrido, exploraremos a fondo estas prisiones subterráneas, sus métodos de tortura, sus condiciones inhumanas, y las historias de aquellos que enfrentaron lo inimaginable en estos escalofriantes lugares. En la Edad Media, la justicia se regía por códigos basados en la retribución. Los delitos eran percibidos como ofensas no solo hacia la víctima, sino también hacia el orden divino y social. Castigar a los criminales no solo buscaba reparar el daño, era una manera de restablecer el equilibrio sagrado. Hoy, los sistemas penitenciarios buscan la reintegración del individuo en la sociedad, pero en la Edad Media el concepto de encarcelamiento era muy diferente. Las mazmorras no estaban diseñadas para rehabilitar, sino para castigar, intimidar, y en algunos casos, simplemente exterminar a los prisioneros. Conforme el feudalismo se afianzaba, los señores feudales necesitaban medios para imponer su autoridad y controlar a sus súbditos. Los castillos, símbolos de poder, incluían no solo fortificaciones militares, sino también mazmorras para mantener prisioneros a aquellos que desafiaban la ley, desde campesinos que se resistían a pagar tributos hasta nobles caídos en desgracia. Los monasterios también construyeron mazmorras para disciplinar a los clérigos desobedientes o castigar a los herejes. Estas prisiones religiosas, aunque menos conocidas, tenían su propia carga de sufrimiento y métodos de castigo. Las mazmorras medievales se diseñaban para ser tan impenetrables como terroríficas. Se excavaban a menudo bajo tierra, lo que garantizaba que estuvieran rodeadas de roca maciza y que carecieran de ventanas o ventilación adecuada. Muchas de ellas utilizaban formaciones naturales, como cuevas o barrancos, adaptándolas para el confinamiento humano. Las paredes de las mazmorras estaban hechas de piedra sólida, reforzada con mortero, y en algunos casos, hierro para evitar fugas. Los barrotes de las celdas eran de hierro forjado y a menudo estaban corroídos por la humedad, lo que generaba un ambiente aún más insalubre. Las oubliettes, fosas verticales estrechas a las que los prisioneros eran arrojados, eran especialmente crueles. Los prisioneros caían varios metros, sufriendo fracturas, y quedaban atrapados sin posibilidad de moverse ni ser rescatados. Algunas mazmorras se encontraban en el interior de castillos famosos, como la de la Torre de Londres. Este castillo albergaba celdas tanto para criminales comunes como para figuras políticas de alto perfil. Entre sus prisioneros más notables se encuentra Ana Bolena, que aguardó su ejecución en una celda fría y sombría. La prisión del icónico monasterio de Mont Saint-Michel era famosa por el aislamiento absoluto que ofrecía, rodeada por el mar y accesible solo durante la marea baja. Las mazmorras subterráneas de la prisión de Chillón, situada en Suiza, eran famosas por la humedad constante y las corrientes de aire helado que las recorrían. La experiencia de estar encarcelado en una mazmorra medieval era una mezcla de sufrimiento físico y psicológico. En muchos casos, incluso los más fuertes sucumbían a las condiciones inhumanas. La falta de higiene era una de las características más comunes de estas prisiones. Los prisioneros vivían en medio de sus propios desechos, rodeados de ratas y otros parásitos. El suelo solía estar cubierto de excrementos y restos de comida descompuesta. La insalubridad provocaba enfermedades como el escorbuto, debido a la dieta pobre y la falta de vitamina C. El tifus, transmitido por piojos, era mortal en las condiciones de hacinamiento. La combinación de humedad constante y falta de movimiento generaba graves problemas en la piel, como úlceras y llagas. Las raciones diarias eran mínimas, y a menudo, intencionalmente desagradables. El pan solía estar mohoso, y el agua, contaminada. Algunos registros describen prisioneros que eran obligados a consumir alimentos mezclados con sal en exceso, lo que aceleraba la deshidratación. Los métodos de tortura aplicados en las mazmorras eran tan variados como crueles. La creatividad detrás de los dispositivos refleja un lado oscuro de la humanidad,
la capacidad de convertir el sufrimiento en un arte macabro. Mediante la rueda de la fortuna, el prisionero era atado a una rueda y girado lentamente mientras se rompían sus extremidades con barras metálicas. Era una forma de ejecución lenta, ya que el reo podía sobrevivir días en esta condición. El cinturón de tortura consistía en un aparato de hierro que se ajustaba al cuerpo del prisionero, comprimiendo lentamente el tórax o el abdomen hasta causar asfixia. Por otra parte, la pera oral se empleaba como un instrumento metálico que se insertaba en la boca o el recto y se expandía lentamente, desgarrando los tejidos internos. El potro se usaba para estirar el cuerpo del prisionero, y era capaz de dislocar articulaciones y romper huesos. La doncella de hierro, aunque más famosa como mito, consistía, según algunas versiones primitivas, en cajas estrechas con púas metálicas en su interior. El aplastacabezas fue un dispositivo que comprimía el cráneo hasta provocar fracturas. Las pinzas al rojo vivo eran utilizadas para desgarrar piel o extraer partes del cuerpo. Estos eran métodos que no solo infligían dolor, sino que buscaban deshumanizar por completo a los prisioneros. Aunque las torturas físicas eran brutales, la dimensión psicológica de las mazmorras era igual de devastadora. La Edad Media entendía que el aislamiento, la oscuridad, y el miedo constante, podían romper incluso al espíritu más fuerte. En muchas mazmorras, los prisioneros eran recluidos en celdas individuales durante largos periodos. Sin luz natural y con escaso contacto humano, perdían rápidamente la noción del tiempo. Esto llevaba a una desconexión de la realidad que se manifestaba en síntomas como las alucinaciones, ya que los prisioneros describían escuchar voces o ver figuras en la oscuridad, paranoia extrema, puesto que el temor constante de ser torturado o ejecutado creaba un estado de ansiedad incesante, o depresión profunda, debido a que muchos prisioneros, al sentirse abandonados y sin esperanza, optaban por dejarse morir, negándose a comer o beber. El diseño de las mazmorras no solo buscaba encarcelar físicamente a los prisioneros, sino también jugar con sus mentes, mediante algunas medidas, como la oscuridad absoluta, con los oubliettes diseñados sin ninguna entrada de luz, lo que sumía a los prisioneros en una negrura interminable, el silencio interrumpido con los guardias rompiendo el silencio absoluto con ruidos inesperados, como gritos, o el chirrido de puertas metálicas, para mantener a los prisioneros en un estado de alerta. Y también la imprevisibilidad, ya que los prisioneros nunca sabían si serían torturados, liberados o ejecutados. Este desconocimiento prolongado se convertía en un tormento mental interminable. Un ejemplo popular y famoso es el de Jacques Moulin, gran maestre de los caballeros templarios, que fue encarcelado y torturado en París. Moulin pasó años en la oscuridad antes de ser quemado en la hoguera, tiempo durante el cual mostró signos de confusión y agotamiento psicológico. Otro caso emblemático es el del conde Ugolino Udella Gherardesca, prisionero en una mazmorra de Pisa. Según los relatos, fue dejado morir de hambre junto a sus hijos, y su historia inspiró la célebre Divina Comedia de Dante Alighieri. Las mazmorras no eran lugares exclusivos para criminales comunes. También eran utilizadas para castigar a quienes desafiaban la autoridad política, religiosa o militar. Las víctimas eran tan variadas como los motivos detrás de su encarcelamiento. En la agitada política medieval, ser enemigo del rey o perder una guerra podía llevar a un destino peor que la muerte. Muchos nobles y líderes militares fueron encarcelados en mazmorras tras caer en desgracia. Ana Bolena, antes de su ejecución, fue encerrada en la Torre de Londres, donde soportó semanas de aislamiento. Aunque su prisión no fue tan cruel como otras, la incertidumbre sobre su destino fue una forma de tortura psicológica. Carlos I de Navarra, acusado de traición, fue encarcelado en una mazmorra donde contrajo una enfermedad mortal, debido a las condiciones insalubres. La Inquisición usó mazmorras para encarcelar a herejes y sospechosos de brujería. Estos prisioneros no solo enfrentaban el confinamiento, sino también interrogatorios acompañados de torturas físicas y psicológicas diseñadas para arrancar confesiones. Juana de Arco fue encarcelada en condiciones precarias antes de ser quemada en la hoguera, y enfrentó la humillación y el aislamiento como parte de su proceso judicial. El movimiento religioso disidente de los cátaros fue perseguido con ferocidad,
y muchos de sus seguidores pasaron años en mazmorras antes de ser ejecutados. No obstante, no todos los prisioneros eran figuras de renombre. Muchos campesinos eran encarcelados por delitos menores, como robar alimentos o resistirse a pagar tributos. A diferencia de los nobles, estos prisioneros no tenían recursos ni conexiones para mejorar su situación. Las mazmorras se llenaban de hombres, mujeres e incluso niños que simplemente no podían defenderse. La Iglesia utilizó la tortura para obtener confesiones. Los métodos incluían la mesa de tortura, similar al potro, a través de la cual se estiraba el cuerpo del prisionero mientras se le interrogaba. El agua también funcionó como un método precursor del submarino, donde el prisionero era sumergido repetidamente en agua hasta casi ahogarse. Con el Renacimiento llegó un cambio en la percepción del castigo. La idea de que el sufrimiento era necesario para la justicia comenzó a ser cuestionada, y surgieron conceptos más humanitarios en relación a las prisiones. La llegada de la Ilustración trajo consigo un enfoque más racional y humanitario hacia la justicia. Intelectuales como Cesare Beccaria escribieron obras fundamentales que denunciaban los métodos brutales y defendían castigos más justos y efectivos. Muchas mazmorras fueron abandonadas o convertidas en atracciones turísticas, mientras los sistemas penitenciarios modernos tomaron su lugar. Sin embargo, algunas, como las de la Torre de Londres, permanecen como testigos silenciosos de una era oscura de la humanidad. Las mazmorras medievales representan uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. En su fría y húmeda penumbra no solo quedaron atrapados los cuerpos de quienes las habitaron, sino también la memoria de una época marcada por el miedo, la injusticia y la brutalidad. Estas cárceles subterráneas, diseñadas para infligir sufrimiento físico y psicológico, son un testimonio del lado más cruel de la humanidad. Sin embargo, también son una ventana hacia nuestro pasado, un recordatorio de nuestra evolución como sociedad. La forma en que tratamos a los prisioneros hoy refleja los avances en los valores de justicia, compasión y derechos humanos. A pesar de las imperfecciones que aún existen, el cambio es innegable. Estas sombrías celdas nos enseñan que el uso del poder sin restricciones lleva a la deshumanización. La historia de las mazmorras es un llamado de atención sobre la importancia de la dignidad humana, incluso en las circunstancias más extremas. Aprender de este pasado oscuro nos permite construir un futuro en el que la justicia no sea sinónimo de crueldad, sino de equidad y humanidad.